tema de nuestro producto es lechugas transgénicas lactocasativas L, resistentes a herbicidas mediante el método de transformación mediada por Agrobacterium tumefaciens. Bueno, vamos a hablar sobre el objetivo general, la cual es poder analizar mediante revisiones bibliográficas el prototipo de un organismo genéticamente modificado a través del método Agrobacterium tumefaciens en lechugas lactocasativas L resistentes a insectos fitófagos y minimizar el uso de herbicidas. Como objetivo específico podemos describir las características físicas y químicas de las lechugas transgénicas, sus antecedentes, sus beneficios y perjuicios hacia la salud del consumidor. Además de esto que podemos investigar las materias y métodos empleados en la elaboración del mencionado alimento transgénico. Se conoce que los cultivos utilizados por los agricultores hoy en día son creados con métodos representativos en instituciones públicas o en centros privados, que estos se dedican al mejoramiento y producción de nuevas variedades. Además de esto, se conoce que algunos de los métodos tienen el propósito de cruzar individuos con diferentes rasgos de la misma especie y seleccionar ejemplares con los rasgos deseados. La ingeniería genética es una nueva ciencia que permite transferir la información genética de un organismo a otro. Se denomina transgénico el organismo productor del material genético perteneciente a especies no emparentadas transferido a él mediante la ingeniería genética. Un problema importante cuando se cultiva verduras verdes, como por ejemplo la lechuga, es que hay una gran cantidad de insectos, hongos y bacterias que se pueden invadir y dañar sus hojas, haciendo que se vuelvan amarillas y luego se debiliten terminando con su muerte. Al mismo tiempo, reduce la calidad, limita la disponibilidad de alimentos y la materia prima. Aunque tiene sus propios métodos de defensa, el ser humano ha desarrollado una medida de actuación para controlar y proteger los cultivos. Para esto se ha desarrollado una nueva técnica para hacerle frente a esta problemática, en la cual se ha optado en utilizar como gen de Bacillus thuringiensis, ya que se conoce que esta es una bacteria gram positiva del suelo que están en los estadios de esporulación, la cual esto produce como unos cristales de proteína de propiedades insecticidas, implementándolo como el vector de Agrobacterium tumefaciens, introduciendo el gen de su plásmido en las células de las plantas infectadas. Además de esto, recordemos que un plásmido es un fragmento de ADN circular y extracómicos que suelen contener información no vital para la bacteria y cuyo tamaño es el orden del 1 al 3% del cromosoma bacteriano. Es por esto, mediante revisiones bibliográficas, nos concentramos en esta verdura, la cual es la lechuga, porque aporta un bajo contenido energético por su alto contenido en agua, que facilita una correcta hidratación al cuerpo. Además de esto, estimula la función renal y previene las infecciones del tracto urinario. En cuanto a su contenido vitamínico, se puede decir que es una fuente de vitamina C y folatos. Además contiene lactocariums, que actúa como un calmante del sistema nervioso, lo que tiene propiedades relajantes e inductoras del sueño. Se preguntarán ustedes, ¿qué es el folato? Pues se sabe que los folatos es una vitamina B, la cual se encuentra naturalmente en los alimentos de hortalizas como hojas verdes, frutas cítricas y frijoles. Y continuando con el tema de exposición, hoy voy a relatarles un poquito acerca de la historia tras este alimento transgénico, empezando por el cultivo de la lechuga, que data desde hace más de 2500 años y era conocido por griegos y romanos. Estos afirman que se han encontrado figuras de hojas en las paredes de algunas tumbas egipcias. Sin embargo, probablemente se originó en el suroeste de Asia, donde la gente comenzó a cultivarlo en el área alrededor de los ríos Tigris y Éufrates. Actualmente la lechuga es una especie modelo para la biotecnología porque responde muy bien al cultivo de tejidos. Sigamos el potencial de la lechuga para probar la tolerancia o resistencia de las plantas de lechuga transgénicas a patógenos. Los métodos de transformación utilizados actualmente se basan en la obtención de células transgénicas seguidas de cultivo de tejidos y selección in vitro para obtener plantas intactas y fértiles. Las plagas y las enfermedades afectan directamente a productores y consumidores, pues la importancia de mantener la sanidad vegetal o fitosanitaria se encuentra en la producción de los alimentos de origen vegetal de alta calidad, mejorando genéticamente los cultivos, proporcionando inocuidad hasta llegar al consumidor. La lechuga, de nombre científico Lactuca sativa, entre su domesticación de este vegetal silvestre, reduce el contenido de látex y el amargor de las hojas, así como la pérdida de tallos y espinas en sus hojas.
También aumentó el tamaño de los granos, también cambió de forma y la estructura de sus hojas. Su ciclo de producción es de 35 a 120 días, dependiendo de la variedad de la época. Su temperatura óptima para germinación es de 15 grados Celsius a 20 grados Celsius. Sin embargo, esta verdura de hoja verde, baja en calorías, es rica en vitaminas y minerales como el fósforo, hierro, calcio y potasio. Pero debido a que existen insectos y virus capaces de pudrir la planta por completo, esto puede causar diversas enfermedades e incluso dañar cultivos grandes, generando muchas afecciones tanto al consumidor como al productor. En el proceso experimental, los eventos obtenidos fueron analizados por el PCR para confirmar lo que era la presencia del transgen y autopolinizarse para obtener lo que era la descendencia del T1. También las semillas del T1 que fueron obtenidas a partir de este evento fueron del material vegetal del partido. 4 plantas de T1 en cada evento de TO fueron confirmadas por el PCR y así nombradas también con el número asignado de T0 más una letra. Las semillas de control no transgénicas fueron obtenidas de la autopolinización de las plantas no transformadas. Estas plantas pasaron por todas las etapas del cultivo in vitro, tal como las plantas transgénicas, excepto que en el paso del cocultivo, estas fueron cultivadas en ausencia del agrobacterio, para así la obtención de las sucesivas generaciones fueran plántulas de 30 días de edad cultivadas en in vitro, para así llevarlo a lo que era el invernáculo y ser aclimatadas durante las 48 horas. Luego fueron trasplantadas a macetas y cubiertas por un plástico durante 72 horas, para que así estas pudieran adaptarse a lo que eran las condiciones de humedad del invernáculo. También a esto se le aplicó lo que era un programa de fertilización de acuerdo al estado fisiológico y el ciclo de vida de las plantas. Las plantas también se las mantuvieron bajo estas condiciones hasta la producción de lo que era la semilla. En la desinfección de las semillas tenemos que se colocó una pequeña cantidad de semillas en un flujo laminar, donde así se hicieron lavados sucesivos mezclándolos por inversión. Luego de eso se realizaron 7 enjuagues con agua estéril para así obtener lo que era una desinfección de semillas totalmente. En el cultivo in vitro, las semillas desinfectadas fueron germinadas en placas de Petri, conteniendo así 20 mililitros de MC medio. Luego de esto se modificó lo que era la condición de semipenumbra a luz y se mantuvieron a la cámara de cría. Proceso de obtención del alimento transgénico. Semillas de 5 líneas transgénicas y no transgénicas fueron esterilizadas y cultivadas en placas Petri estériles. Cada placa de esas contenía 20 líneas no transgénicas y 20 transgénicas. El área de la placa se divide en 4. Las partículas están puestas en discos concéntricos a distancias similares del centro del disco. La mitad de las semillas de cada línea no transgénicas y transgénicas contrastaron con la otra mitad y se prepararon de 3 a 4 réplicas de diferentes técnicas para cada línea transgénica. Cada una de estas placas se sellaron con parafil y se almacenaron en una cámara de crecimiento a una temperatura de 23 grados Celsius por 16 horas y 8 horas luz oscuridad. Cuando aparecieron las primeras hojas verdaderas en lo que son las plántulas, se colocó en el centro de cada placa una placa de PDA de 4 milímetros de diámetro que contenía micelio cultivado durante 5 días. Todas las placas utilizadas se limpiaron del borde del PDA donde el micelio crecía activo y uniforme. Esto también se controló el desarrollo de la infección cada 24 horas hasta que toda la superficie del disco estaba cubierta de este micelio. Luego de esto, las plantas se clasificaron en una escala de 2 a 0, es decir, no había intactas, había una moderadamente dañada o al menos estaba infectada por lo que son los hongos y habían 2 placas totalmente dañadas. Para cada una de estas líneas se generó una tabla de contingencia, la cual nos va a ayudar a comparar lo que es la frecuencia de las plantas transgénicas con las plantas no transgénicas de diferentes taxones. El gen NTP2 es el marcador más seleccionable utilizado en todo el mundo. Los cultivos como lo que es el maíz, el algodón, el tabaco, el lino y la soja se han transformado con éxito utilizando este tipo de gen. Este gen nos va a ayudar a lo que es la codificación de la enzima aminoglucósido 3' fosfotransferasa, que nos va a ayudar a inactivar lo que son los antibióticos aminoglucósidos como lo que es la canacinamina, la neomicina y la entamicina por fosforilación, siendo la canamicina el agente de selección más utilizado.
Se sabe también que este antibiótico va a interactuar con la subunidad 30S del cloroplasto de los ribosomas mitocondriales, lo que va a alterar la síntesis de proteínas y la fotosíntesis. La susceptibilidad de las plantas a los agentes selectivos depende mucho de algunos factores, como es lo que es el tipo de especie, el tipo de explante, la etapa de crecimiento y las condiciones del cultivo. La efectividad de los sistemas de resistencia a los antibióticos depende también de determinar lo que es la concentración más baja de los antibióticos para inhibir lo que es el crecimiento de las plantas no transgénicas sin dañar las plantas transgénicas. El Rhizotonia solani y el Sclerotinia sclerotiorum para pruebas con solani en las plántulas se clasificaron según el grado de influencia por hongos a 7 dpi, cuando el micelio cubre absolutamente toda la hoja. Hicieron pruebas en brotes no transgénicos emparejados con brotes correspondientes a cada línea transgénica. Todas las líneas transgénicas mostraron un mayor porcentaje de plantas intactas y un menor porcentaje de que son plantas dañadas, en comparación con lo que son las hojas de las no transgénicas. Los ensayos con Sclerotium en un invernáculo mostraron que la principal vía de los inóculos en condiciones naturales son los agentes patógenos, y se experimentó por la inoculación de ascósporas. Diferentes líneas transgénicas denotan mejores respuestas que las no transgénicas. La mayor parte de las plantas tratadas con Sclerotium se evaluaron a los 8 dpi y mostraron que las hojas infectadas con necrosis de diversa gravedad, que van desde la necrosis apical hasta la necrosis completa, es decir, la muerte de la hoja de los tallos podridos y estrangulados. Análisis de inocuidad de la lechuga. Los alimentos e ingredientes alimenticios no deben presentar un riesgo al consumidor. Para ello se deben considerar los siguientes aspectos: la equivalencia sustancial. Si un alimento modificado o un ingrediente de un alimento modificado se compara a su contraparte del mercado y se encuentran que son esencialmente equivalentes, se lo puede tratar de la misma forma desde el punto de vista de la seguridad. Si no es así, se debe resaltar la diferencia principal: evaluación de la seguridad, análisis de composición, análisis de nutrición y gestión, alergenicidad, estabilidad y la ecología del microorganismo. En cada uno de estos, los alimentos se someten a condiciones similares o a una rigurosa evaluación que determina su nivel de seguridad alimentaria. La toxicidad y la alergicidad se comprueba en ratones para evaluar la resistencia a la digestión, la prevalencia del alimento y la similitud con otras. Proteínas alérgicas mediante bioinformática se determina su nivel de seguridad. Para la digestibilidad se ejecuta a través de un sistema simulado para verificar la degradabilidad, la resistencia a la digestión en el estómago o el intestino y el aumento a la exposición de las proteínas. La evaluación de cultivo. Una de las evaluaciones a realizar es sembrar el producto, el alimento genéticamente modificado, junto al alimento convencional. El propósito de esta evaluación es probar que el cultivo o el alimento modificado genéticamente es tan seguro como el alimento convencional. Algunos de los aspectos a seguir en este proceso son la morfología, el rendimiento y la reproducción. Aspectos sociales y económicos de la lechuga transgénica. Aspectos sociales. Existen aspectos positivos y negativos en el momento del uso de la lechuga transgénica. Entre los aspectos positivos tenemos que es muy resistente a insectos y disminución de plaguicidas, por ende tiene menor pérdida en el cultivo por plagas y esto hace que aumente la producción de la misma. Y también promueven un modelo de agricultura altamente industrializado, que se está expandiendo la frontera agrícola en las zonas naturales turberas para ganar terrenos en la agricultura industrial. Aspectos económicos. Los alimentos transgénicos han reducido muy positivamente en la emisión de gases de efecto invernadero en la agricultura, al ayudar a los agricultores a adoptar prácticas más sustentables. La disminución en el cultivo de lechuga responde a causas como malas prácticas agrícolas y productivas, manifestándose en la observación de insectos, daños patológicos y mecánicos, así como en la planificación y mal manejo de la producción y pronósticos en la demanda. Los cultivos genéticamente modificados pueden beneficiar a las comunidades porque resuelven serios problemas en la producción. Ahí es cuando los agricultores tienen acceso a las nuevas tecnologías, por ende se debe considerar ciertos criterios al producir lechugas genéticamente modificadas, tales como
no ejercer presión sobre los recursos naturales y reducir el uso de herbicidas y pesticidas. Se calcula multiplicando las ganancias comerciales y restando los costos totales de producción y distribución de alimentos en las ventas totales. También los rendimientos son altos debido al alto rendimiento de estos cultivos alimentarios, por ende tienen menor presión sobre los recursos naturales, acompañada de menor uso de herbicidas e insecticidas químicos. Como conclusión tenemos que la siguiente investigación muestra la validez de impactos significativos de contaminación, así como diversos riesgos potenciales para la salud humana y los agroecosistemas globales, lo que según la inercia comercial, social y de las tendencias revela una importante vulnerabilidad global. Al lograr lo que se sugiere de nuestro proyecto, como poder reducir el uso de plaguicidas químicos para el cultivo de lechuga en contra de insectos herbívoros, la verdura transgénica que se presentó en el documento puede resistir al insecto, puesto que los pesticidas no le afectan, y esto le favorece la producción de los agricultores a la hora de cultivar sembríos de la lechuga.